La Biblia se nos ha dado para recordarnos nuestra identidad, para recordarnos qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros y de qué trata seguir a Jesús. No sé si te ha pasado, pero Marcos ha sido muy confrontante para mí. Ha confrontado mi carácter, ha confrontado mi manera de pensar. Dice Tim Mackie, es un comentarista bíblico, que mientras leemos la Biblia realmente, la Biblia nos está leyendo a nosotros, ¿verdad? Nos muestra cómo somos y nos muestra nuestra necesidad de ser transformados y cambiados. Y es que es tan fácil mientras caminamos por este mundo ajustarnos a los valores de nuestra cultura. De por sí ya teníamos ciertos valores por haber nacido en esta cultura, pero todo el tiempo estamos siendo bombardeados por ideas que tratan de redefinir nuestra identidad y capturar nuestras mentes y nuestros corazones. Y por eso es tan importante que estemos juntos en la palabra, no solo en nuestro devocional personal, sino congregarnos, porque nos recuerda quiénes somos, nos recuerda por qué estamos aquí, nos recuerda cuál es el propósito de seguir a Jesús. Y creo que el Evangelio de Marcos es uno de esos libros en la Biblia que lo que busca es confrontar nuestra manera de pensar. Y que, no sé si te pasa, pero lo que regularmente esperamos de un estudio bíblico es salir con mayor claridad, ¿verdad? Y creo que eso está bien. Definitivamente no debería salir aquí sin haber entendido más de la palabra, ¿verdad? Pero a veces lo que la Biblia busca es que cuando salgas de aquí, salgas un poco en shock. ¿Sí me explico? A veces queremos salir con mucha claridad, pero a veces lo que la Biblia quiere provocar es que nos cause algo en la cabeza para regresar a casa y decir, ok, ahora estoy confundido. ¿Será que estoy viviendo como Dios quiere? Y creo que estos capítulos en particular de Marcos hacen esto. Nos hacen salir de aquí con sobriedad. Nos hacen salir de aquí recordándonos lo difícil que es vivir como discípulos si no es por la obra de Jesús en nuestra vida. Pues hoy estamos en uno de esos capítulos donde Jesús confronta nuestras ambiciones egoístas, confronta nuestros valores culturales y lo hace a través de 3 historias. En una le preguntan a Jesús acerca del divorcio, en otra de estas historias vemos a los papás de los niños llevando a sus niños a que Jesús les bendiga y a los discípulos siendo un estorbo entre los niños y Jesús. Y en la última historia vemos a un joven rico que viene buscando a Jesús como, diríamos, un rabino famoso para que le asegure que todo lo que ha hecho es suficiente para tener vida eterna. Y en todos estos casos, Jesús confronta las expectativas de los discípulos y nos enseñan qué significa verdaderamente ser un discípulo de Jesús. Entonces, ¿qué onda? ¿Están listos para que Jesús nos cause un shock en la cabeza? ¿Sí? Ok, pues vamos a orar. Señor, gracias por ser tan bueno y por permitirnos venir a tu palabra para ser confrontados, animados, consolados, Señor. Y que mientras la leemos, Señor, y la meditamos, nuestro corazón, Señor, pueda también ser leído, Señor, por tu palabra y confrontado, Señor. Y que tú nos permitas salir de aquí, Señor, animados a la obra que tú puedes hacer y que estás haciendo en nuestros corazones por medio de tu Espíritu. Te lo ruego en tu nombre. Amén. Pues vamos a Marcos capítulo 10. Entonces ahora Jesús va a moverse hacia Judea y al otro lado del río Jordán. Y nuevamente vemos a la multitud que se junta alrededor de Jesús. Jesús les enseña, pero también vamos a ver que los líderes se presentan delante de Jesús y nuevamente reanudan sus conspiraciones y su deseo de hacerle caer en sus palabras.
Entonces dice el verso número 1 del capítulo 10. Levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y él les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ok, emocionante sección para empezar. Bueno, algunas cosas importantes. Llegan con Jesús estos líderes, quieren ponerle una trampa a Jesús y lo hacen alrededor de una pregunta. ¿Está bien divorciarnos de nuestras esposas? ¿Darles carta de repudio? Ahora, ¿por qué esta pregunta lleva esta trampa? ¿Cómo podría Jesús caer en la trampa? Pues quizás están tratando de que Jesús diga algo que parece contradecir las enseñanzas de los líderes o incluso la enseñanza de Moisés. Pero también quizás como el divorcio era un tema sensible en esa región por su gobernante, Herodes Antipas, este Herodes era el mismo que se había divorciado de su esposa y se había casado con la mujer de su hermano, ¿recuerdas? Y que le mandó a cortar la cabeza a Juan el Bautista. Entonces, como que el tema del divorcio era un tema muy sensible en esa zona y quizás querían hacer que Jesús ahora también pareciera un enemigo a los ojos de Herodes. Entonces, era un tema sensible. Pero recordemos que toda esta sección, del capítulo 8 al 10, se encuentra bajo un contexto, una agenda literaria. Marcos nos está enseñando cuál es la misión de Jesús, el Mesías, que tiene que morir y resucitar, pero también Marcos nos está enseñando qué significa ser un discípulo. Así que ahora, a través de estos textos, aprenderemos más de lo que significa verdaderamente seguir a Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Así que la enseñanza de Jesús alrededor del divorcio encaja en este contexto. ¿Por qué razón? Porque Jesús le va a enseñar a los discípulos que seguirle es ponerse bajo el gobierno de Jesús, ponerse bajo el reino de Dios, que el reino de Dios debe gobernar todas las esferas de su vida, que tienen que tener una visión radicalmente distinta a la del mundo sobre temas incluso como el matrimonio. Si han de seguir a Jesús, le han de seguir en todas las áreas de la vida. Eso significa ser un discípulo. Ahora, Jesús responde de una manera muy interesante. Jesús les responde diciéndoles: ¿qué les mandó Moisés? Entonces, mira, ellos preguntan: ¿está bien divorciarnos? Jesús responde: ¿qué les mandó Moisés? Es muy interesante notar que ellos están preguntando desde el aspecto negativo de la ley. ¿Qué tanto se nos permite hacer esto sin pecar? Pero Jesús responde desde el aspecto positivo de la ley. ¿Qué es lo que la ley manda que ustedes hagan? Y esto es muy, muy, muy interesante. Lo que estamos viendo aquí es que estos hombres no están buscando la voluntad de Dios. Lo que están buscando es cómo pueden defender sus derechos legalmente. Incluso cuando
esa decisión de divorciarse pudiera involucrar el afectar a otra persona. Están preocupados por ellos, no están preocupados por hacer la voluntad de Dios. Así que su concepción, su interpretación de la ley es desde este aspecto negativo, no desde el aspecto positivo de la ley. ¿Cuál sería ese aspecto positivo? ¿De qué trata la ley de Dios? Jesús va a decir más adelante, cuando le pregunten cuál es el mandamiento más importante, Jesús va a responder: el mandamiento más importante es que ames a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento se desprende de este: que ames a tu prójimo como a ti mismo. En el corazón de la ley se trata de Dios y se trata de amar a mi prójimo como consecuencia de amar a Dios. Bueno, un comentarista bíblico dice así al respecto de este pasaje: los fariseos están preocupados por sus derechos y no por sus responsabilidades. Buscan una disculpa legal sin pensar en cómo ésta pudiera afectar a otras personas, en el caso de las esposas o de los hijos. Entonces, aquí hay algo importante para nosotros, como quienes hemos decidido seguir a Jesús, y una lección que aprenderían los discípulos. Cuando en mi corazón, la pregunta que me estoy haciendo al acercarme a la Biblia, al acercarme a preguntar qué Dios quiere de mí, cuando lo que hay en mi corazón es: ¿qué tanto puedo hacer esto sin pecar, sin ser penalizado? Entonces estoy completamente alejado de lo que realmente trata seguir a Dios: hacer su voluntad y amar a mi prójimo. ¿Te das cuenta? Yo creo que batallamos con esto. Yo batallo con esto. A veces pensamos que ser cristiano se trata de cumplir reglas y olvidamos que no se trata de eso. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de buscar vivir para agradar a Dios. ¿Y cómo se vería en lo práctico una vida que agrada a Dios? Pues es una vida de generosidad y de amor al prójimo. Eso está en el corazón de la ley. En eso se resume. Por eso Pablo más adelante dijo: el que ama a su prójimo cumple la ley. ¿Te das cuenta la diferencia? Los fariseos están utilizando la ley, la Biblia, para defender sus derechos, y se han olvidado que la ley trata de lo contrario. Trata de amar a Dios y defender los derechos de los demás. Qué enfoque tan distinto. Así que tengamos cuidado cuando en mi corazón las preguntas son: ¿puedo hacer esto y todavía no es pecado? ¿Qué tanto puedo estar cerca del límite sin cruzarlo? Cuando mi corazón está en ese punto, estoy equivocado respecto a la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de rendirme a la buena voluntad de Dios, a su amor, para poder servir desinteresadamente a los demás. Es una vida radicalmente distinta. No se trata de reglas, de cómo puedo medir mi vida cristiana si estoy cumpliendo estos puntos. Soy un mejor cristiano que otros si cumplo con estos puntos. Pero la vida cristiana no se trata de eso. Los discípulos tendrían que aprender esta gran lección. Así que, a manera de reflexionar, ¿podrías identificarte con los fariseos? ¿Podrías identificarte con este acercamiento a la Biblia? Con tratar de tener una vida cristiana regulada por reglas, con cumplir es lo suficiente. Si estoy cumpliendo y haciendo esto, soy un buen cristiano. Más que en una vida de entrega, amor y devoción, respuesta de gratitud al Dios que me ha amado y me ha rescatado. Y que eso se refleja evidentemente en amar a mi prójimo. Es una buena pregunta para hacernos esta noche. Ahora los fariseos responden: pues Moisés nos dijo que podíamos divorciarnos. Y la respuesta de Jesús es sorprendente.
Lo que Jesús les responde es, ok, pero ¿sabes por qué Moisés les dijo eso? La razón por la que Moisés les dio permiso de divorciarse es porque ustedes son hombres insensibles y duros de corazón. Significa con una rebeldía intencional. La NTV traduce ese mismo texto así: Moisés escribió ese mandato solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Ese es el origen de esta concesión, la dureza del corazón del hombre. Entonces, ¿qué es lo que buscaba esta ley en Deuteronomio regular? El impacto del divorcio. Era proteger a la mujer de hombres abusivos e injustos que buscaran tratar a sus esposas como propiedades. Era una ley que permitía salvar a la esposa de vivir con un hombre con una actitud como esta, que viera a su esposa como un mueble. Entonces, la concesión está ahí. Y el origen de esa concesión es proteger a la mujer de la injusticia, de la dureza del corazón de los hombres. Así que esto es lo que está sucediendo aquí. Lo que Jesús está tratando de decirles es: el divorcio no surge como parte del propósito de Dios para el matrimonio. Surge por el corazón duro de ustedes. De ahí surge esta concesión, de su deliberada rebeldía contra Dios. Por lo tanto, el divorcio no puede reflejar la voluntad de Dios, porque no tiene su origen en el propósito de Dios para el matrimonio, sino en la dureza del corazón del hombre. Ahora, yo sé que esto provoca preguntas, y está bien que provoque preguntas. En pocas palabras, porque tienen un corazón duro, su acercamiento a interpretar la ley es equivocado, porque ellos se acercan a la ley así: ¿cómo la uso para defender mis derechos? ¿Hablo de qué ley? Bueno, del Pentateuco, de la ley de Moisés. Ese es su acercamiento. Su duro corazón les ha llevado a interpretar la ley a su conveniencia. Su duro corazón les hace pensar: ¿cuáles son mis derechos? No me interesan mis responsabilidades. Pero ese mismo duro corazón hacen que se acerquen al matrimonio desde la posición equivocada. No están pensando en el matrimonio con el propósito de Dios para reflejarse en el matrimonio. Es decir, su duro corazón hace que se acerquen al matrimonio pensando en el final del matrimonio. ¿Te das cuenta? Se acercan con la pregunta: ¿cómo lo terminamos? Y Jesús les responde: ustedes están equivocados. Están acercándose desde la perspectiva errada. No fue así en el principio. Entonces, las palabras de Jesús les confrontan. Se acercan al matrimonio pensando en cómo terminarlo, cuáles serían los requisitos para ponerle fin. Y Jesús nos enseña algo totalmente radical respecto al cómo me acerco a la voluntad de Dios y cómo me acerco en específico al matrimonio. Jesús me enseña que no puedo acercarme a su voluntad preguntando: ¿qué tanto puedo hacer sin pecar? Sino más bien: ¿qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Cómo puedo complacerlo? ¿Cómo puedo mostrar gratitud ante su amor y su buena voluntad? Pero también en el matrimonio, Jesús se acerca al matrimonio desde la perspectiva de su propósito original. ¿De qué trata el matrimonio? Por eso ellos están equivocados. Y de hecho, lo que hace Jesús es citar otro libro de Moisés, Génesis, en la misma ley, en el mismo Pentateuco, para decirles: este es el propósito de Dios. Déjenme citárselos en una versión sencilla. Jesús dice: pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido.
Así que ahora los discípulos van en privado con Jesús y le preguntan más sobre el asunto. Y Jesús aún dice algo mucho más radical. Jesús básicamente le dice a los discípulos que cualquiera que se divorcie de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, también comete adulterio. En un momento más voy a tratar de explicar qué está diciendo Jesús. Pero aquí encontramos algo muy importante. Jesús está elevando la dignidad de la mujer y la dignidad del matrimonio. Le está dando un gran valor a la mujer y un gran valor al matrimonio. El problema con la pregunta de los líderes es que se acercan al matrimonio pensando en la mujer como un objeto de lo cual se pueden deshacer, como una posesión que cuando no conviene se pueden deshacer. Pero el Nuevo Testamento le da un gran valor a la mujer. No solo Jesús, sino los apóstoles escriben, por ejemplo, que la mujer es una coheredera de la gracia de Dios. Incluso Génesis nos enseña que tanto hombre y mujer están creados a imagen de Dios. En ambos está la imagen. Y es en la unidad de hombre y mujer donde se puede ver esa imagen de Dios. Coherederas de la gracia. Incluso Pedro dice que los hombres que son ásperos con sus esposas en el matrimonio, sus oraciones podrían estar siendo estorbadas. Así que la Biblia le da un gran valor a la mujer, pero también al matrimonio. Ahora, para tratar este asunto del divorcio, porque sé que hay preguntas, ¿verdad? Tenemos que entender un par de cosas importantes. Esta declaración está dentro de un contexto. Jesús no está dando una clase sobre el divorcio. Jesús está respondiendo a una trampa que le están poniendo los líderes. ¿Me explico? Entonces, todo lo que la Biblia enseña sobre el divorcio no está en este texto. Hay otros pasajes en los que, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 7 dedica un tiempo para hablar acerca de cuestiones del matrimonio y el divorcio. Entonces, tengo que entender que cuando encontramos un verso hay que leerlo en su contexto. Y lo que está sucediendo aquí es que Jesús está respondiendo a no un grupo de líderes que está interesado en saber cuál es la voluntad de Dios, sino en un grupo de líderes que quieren hacerlo caer en sus palabras. Entonces, eso es muy importante, observarlo. Así que, ¿qué es el corazón de la enseñanza de Jesús aquí? El corazón de la enseñanza de Jesús es que el reino de Dios afecta todas las áreas de mi vida. Que ser un discípulo de Jesús significa vivir a la luz del reino de Dios. Y eso implica una confrontación de los valores de mi cultura, como lo era para los discípulos. También es para cada cristiano en cada época. Vivir en obediencia a Dios implica muchas veces ir en contra de la cultura y sus valores al respecto de la vida, del matrimonio, de la paternidad. Acerca de qué es un hombre y qué es una mujer. Acerca de la vida. Entonces tenemos que entender esto. El divorcio, según la Biblia, nace del corazón duro de los hombres. En un momentito más voy a tratar de aclarar este asunto de cuando un creyente se divorcia, porque es un tema importante. Pero simplemente poniendo esta base, el matrimonio surge de la dureza del corazón del hombre. Eso es lo que Jesús dice aquí. Así que un discípulo, ¿por qué debería rechazar el divorcio? Porque el llamado a ser discípulos es negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirle. Ser un discípulo significa, aprendimos en Marcos, ponerme en el último lugar para servir a otros e incluso estar dispuesto a sacrificarme por ellos. ¿Aplicará esto al matrimonio?
Sí, porque el reino de Dios afecta todas las áreas de mi vida. Y si voy a ser un discípulo que sigue a Jesús y sirve a los demás, eso tiene que verse primero en casa. Tiene que verse primero en mis relaciones más cercanas, con mi esposa o con mi hijo o con mis papás. Si soy un discípulo de Jesús, ahí en casa es donde he de negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirle. Qué difícil, ¿verdad? ¿Dónde es donde es más difícil ser un discípulo? ¿Dónde hay una lucha por los egos? ¿Verdad? Por ahí dicen que yo no sabía que me enojaba tanto hasta que me casé, ¿verdad? No sabía que podía enojarme tanto hasta que tuve hijos, ¿no? ¿Dónde hay una gran lucha? ¿Dónde mi carácter así se sale completamente? Se asoma quién soy. Pues en mi casa, ¿verdad? Y ahí es donde yo necesito ser ese discípulo radical que vive bajo el reino de Dios, toma su cruz y le sigue en casa. Si no lo puedo hacer en casa, créeme, no lo vas a hacer en la vida. Y también me enseña algo muy importante. Mira cómo Jesús está usando la Biblia. Nos enseña que los cristianos tenemos que interpretar la Biblia a la luz de la gran historia que cuenta. ¿Cómo resuelve Jesús este asunto? No fue así en el principio. Como cristianos tengo que aprender a pensar bíblicamente. Tengo que aprender a interpretar la Biblia a la luz de lo que en su gran enseñanza nos presenta. A la luz de esta historia de creación y caída, pero también de redención y un día esa gloria que vendrá. Necesito interpretar mi propia historia a la luz de esta gran historia que narra la Biblia. Y eso es lo que nos enseña Jesús. Que debo vivir bajo el reino de Dios y bajo la gran historia de salvación que la Biblia nos cuenta. Así que Jesús pone como base para el matrimonio el comienzo, el principio. Así que el matrimonio, mira qué ideas necesito resistir sobre el matrimonio el día de hoy. El matrimonio no es un convenio social. No es la búsqueda de mi felicidad personal. ¿Por qué razón? Aparte de muchas otras. Pero ¿cuál sería una de las razones principales por las que el día de hoy estamos viendo los matrimonios romperse? Por cristianos que se casan y se rompe su matrimonio. Porque van al matrimonio con la imagen equivocada sobre el matrimonio. Piensan en el matrimonio en términos de un convenio. Pero cuando se vuelve difícil, cuando me estorbas a mis planes, no hay más razón para estar contigo. Me casé para que me hicieras feliz, no me haces más feliz. Así que hay un problema en la definición, en la naturaleza misma de los matrimonios cristianos el día de hoy. Y necesito volver al origen. El matrimonio es una unión, un pacto, no algo de lo cual me deshago cuando se vuelve incómodo. Y es que cuando el día de hoy los jovencitos pues se casan, van con una idea equivocada. Tristemente, pues nuestra imagen del matrimonio está moldeada por Hollywood y peor aún por las novelas, ¿verdad? Entonces, pues ves, por lo menos la generación de los 90s, quizás el día de hoy no, pero en los 90s, mi tiempo, pues crecí con una imagen de eso es amor y se ve así, ¿verdad? Y entonces de pronto llegan los chicos al matrimonio y no funciona así y no es tan fácil. Y el sapo, aunque lo besas, no se convierte en príncipe, se queda hasta, le salen más arrugas con los años, ¿verdad? Porque es una imagen equivocada del matrimonio y es una meta equivocada del matrimonio.
Así que Marcos no nos está dando todos los detalles del matrimonio, pero Jesús está entonces enseñándonos que el cónyuge no es un artículo para deshacerme de él, es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Hay una unidad, hay una intimidad profunda en el matrimonio. Ahora, pero entonces, ¿qué onda con el divorcio? Bueno, Pablo más adelante aborda esta duda en Corinto. Desde la perspectiva judía, las mujeres no podían divorciarse, lo hacían los hombres. Así que este mandato trataba de proteger a la mujer de la crueldad de los hombres. Pero en el mundo grecorromano las mujeres sí se podían divorciar. Y de hecho, muy probablemente el problema que Pablo aborda en Corinto era por más mujeres que hombres que se estaban divorciando. De hecho, el divorcio era muy fácil en ese tiempo. Y lo que Pablo les dice a los hombres y a las mujeres que ahora son cristianas o cristianos es: si tu esposo o tu esposa consiente en vivir contigo, no busques separarte. Pero si no quiere vivir contigo, entonces pues déjalo ir, porque Dios te ha llamado a paz. Así que Pablo nos enseña que en algunos casos el yugo del matrimonio se convierte en una prisión. Y en ese sentido, en algunas ocasiones, el divorcio entonces es, de los males, diríamos, el menos. Entonces, déjame ponerte un ejemplo de lo que quiero decir. ¿Qué pasa si una mujer está siendo maltratada por su marido? Y este hombre no ha querido arrepentirse del pecado. ¿O qué tal que es un hombre que se vuelve violento al usar el alcohol o al usar drogas y que pone en peligro a su familia? Entonces el divorcio ahí no solo busca proteger a la mujer, busca hacer que este hombre abra los ojos. El divorcio se convierte, digámoslo así, en una medicina que ayuda a que este hombre reaccione, que está por destruir su vida y su familia, si no deja ese camino. ¿Sí me explico? Entonces el divorcio no es el ideal, no es el propósito de Dios. Pero hay algunos casos en los que se ha vuelto un peligro para la esposa o para el esposo, un peligro para los niños, y que si ese hombre no quiere abrir los ojos a su pecado, a veces será necesario. De la misma manera que un hombre que tiene gangrena en un brazo se lo tienen que cortar, ¿para qué? Para salvarle la vida. Y nosotros en Semilla hemos visto muchos matrimonios que han llegado a ese punto que tienen que quebrarse. No siempre sucede, pero en muchas ocasiones hemos visto cómo ha habido restauración y el hombre vuelve. Y vuelve transformado. Y vuelve ahora como un cristiano y Dios le permite disfrutar de su familia. No siempre sucede. El testimonio de Mike McIntosh es un pastor que las drogas lo llevaron a casi la locura. Tuvo que separarse de su familia, pero luego fue restaurado por el Señor y lo que hizo fue comprar una casa al lado de su esposa y vivir como cristiano, hasta que su esposa pudo darse cuenta de el cambio profundo que había en su esposo, y entonces regresaron, Dios les transformó como matrimonio y hubo una renovación. Es decir, sí puede suceder, no siempre sucede. Simplemente quiero decir esto: la iglesia no está para dar golpes a los que se han divorciado, sino para hablarles del rico perdón de Dios y la restauración que hay en Cristo. Pero al mismo tiempo la iglesia tiene que denunciar que el divorcio nace por la dureza del corazón del hombre y no por el propósito de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, de pronto tenemos que tener este balance. Como iglesia denunciamos el divorcio porque Dios aborrece el divorcio. Ahora, esto es importante. No es que aborrece al divorciado, sino aborrece el divorcio. ¿Por qué? Por el dolor que causa. Malaquías el profeta dijo:
Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. El divorcio causa un dolor terrible. Y yo sé que casi todos nosotros hemos visto de cerca a algún familiar pasar por un divorcio y sabemos lo devastador que es. Destruye familias. Por eso lo aborrecemos. Aunque a veces, en ocasiones, sea la única manera para que otra persona abra sus ojos y despierte y vuelva a Dios. Pero quiero que tú y yo nos quedemos con esto. El matrimonio es muy valioso. Chicas, chicos, solteros, escojan bien con quién se van a casar y piensen en el matrimonio en los términos correctos, en el propósito de Dios. Y resistamos los valores de nuestra cultura que nos apartan del propósito de Dios. Dice el verso 13: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que les presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces mira los dos grupos en la sociedad que carecían de poder: niños y mujeres. Por lo menos en el caso del contexto judío, carecían de voz y voto. Obviamente en el mundo grecorromano también los niños y las mujeres se veían con poco valor. Por ejemplo, en el mundo grecorromano algunos tenían una perspectiva alta del matrimonio, pero en otros sectores las mujeres eran vistas solamente como un objeto para poder tener herencia o descendencia o para el placer. Y los niños, en esta cultura no existía lo que llamamos derechos humanos o derechos de los niños. Simplemente se les veía como débiles hasta que pudieran tener alguna utilidad, porque no trabajan, no producen, realmente son más un estorbo hasta que se vuelven productivos. Y estos discípulos, si recuerdas, su corazón es ambicioso, quieren controlar quién se acerca a Jesús. Anteriormente prohibieron a un hombre usar el nombre de Jesús para traer libertad a los endemoniados. Y ahora estos discípulos quieren controlar quién tiene acceso a Jesús. Estos niños no te sirven en tu campaña y en tu predicación del reino de Dios. Son un estorbo. El maestro no tiene tiempo para andar poniendo manos sobre niños. Hay cosas más importantes que estos niños. Pero Jesús toma este momento para recordarnos que los niños y también las mujeres en este sentido debían ser el objeto de gran ternura y respeto. Así que mira el verdadero discípulo. El verdadero discípulo no solo debe resistir los valores de su cultura. Dice Jesús que quien no recibe el reino de Dios como niño, no entrará en él. Entonces imagínate el shock. Estos discípulos creen que estos niños son un estorbo. Y lo que Jesús les dice es que los que no se hacen como ellos no van a entrar en el reino de Dios. Está confrontando sus valores. El verdadero discípulo tiene que recibir el reino de Dios como lo haría un niño. Ahora, solo para aclarar, no es que en los niños hay características especiales por ser niños que les permitirían entrar en el reino de Dios. Es decir, algunas veces se lee este pasaje y decimos, claro, es que los niños son inocentes, buenos, humildes, confiados, y por eso ellos van a entrar en el reino de Dios. Bueno, nada más te invito a que tengas niños de 2 y 3 años y te darás cuenta que los niños pueden ser egoístas, ingratos, malvados y crueles también. Entonces no se refiere a que hay algo en la naturaleza de los niños que son buenos e inocentes. No es lo que Jesús está diciendo. Más bien habla de su condición en el mundo. Que los que van a entrar en el reino de Dios
han de hacerse indefensos y necesitados como estos niños. No son los grandes los que tienen prestigio y posición, sino los indefensos y humildes como estos niños. En pocas palabras, su pequeñez es un contraste a la influencia a la que quieren ejercer los discípulos. Los discípulos quieren ser grandes y Jesús les dice, no, si quieres ser grande, tienes que hacerte pequeño. O como un comentarista bíblico dijo, los discípulos no solo tienen que aprender a servir a los pequeños, tienen que tomar su actitud de pequeñez. Así que imagínate cuántos no habían ignorado a estos niños porque parecían débiles. Pero lo que aprendemos en la Biblia es que Dios obra precisamente en la debilidad. Los adultos somos tan distintos en nuestro concepto de grandeza. Pensamos que todo lo que recibimos lo tenemos que merecer de alguna manera. Así que Jesús se asocia con los humildes, con los desprotegidos, con los que no tienen derechos o con los que se consideran en la sociedad insignificantes. ¿Te das cuenta cómo la visión bíblica tiene que renovar nuestro entendimiento? Poder en la debilidad, grandeza en la pequeñez. Distinto, ¿verdad?, a nuestro concepto. Por último, en la historia, dice el 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces llega con un elogio que probablemente significa, Señor, tú y yo somos buenos. Maestro bueno. Quizás simplemente es un elogio, pero que Jesús rechaza. Pero no rechaza porque Jesús no entre dentro de esta descripción, sino que rechaza este elogio porque este hombre no está comprendiendo lo que está diciendo. Dice que Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. No hay ninguno bueno, solo Dios. Así que si Jesús es bueno, ¿estará entendiendo este hombre lo que le está diciendo a Jesús? ¿Se atrevería a reconocer que Jesús es Dios y que para la vida eterna será necesario sujetarse a Jesús? Veremos que no estará dispuesto a seguir a Jesús por una razón. Así que Jesús le responde, ok, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué es lo que le responde este joven? Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero me encanta el 21, es como para que lo subrayes. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, es decir, les causó un shock. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿Notaste el paralelo? Historia anterior, ¿quiénes entran en el reino de Dios? Los que son como niños, indefensos. Pero qué difíciles son a los ricos entrar en el reino. Dice el 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo,
Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Entonces, mira cómo termina esta sección de Marcos. Jesús nos enseña lo siguiente: la salvación no procede de nuestros esfuerzos, solo es un regalo de Dios que puedo recibir. Verás, no es que está diciendo Jesús que para que puedas ser salvo tienes que deshacerte de tus posesiones. ¿Qué es lo que pidió este joven? Dime qué hacer. Jesús le dijo: ok, pues haz los mandamientos. ¿Cómo contestó el joven? Ya sea en defensa propia o muy feliz porque sí lo ha hecho. Pues todo lo he obedecido. Entonces Jesús quiere llevar a este joven a algo mucho más profundo y toca justo en el punto. Ok, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Y cómo respondió este joven? Triste, porque tenía muchas posesiones. Así que Jesús respondió así porque este joven es lo que quería. Algo que hacer. ¿Qué le demostró Jesús? Que el hombre está imposibilitado para salvarse a sí mismo por sus buenos esfuerzos. Por eso a los discípulos les causó un shock. De manera que cuando los discípulos le dicen: Señor, pues entonces ¿quién va a ser salvo? Jesús entonces responde: exacto. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces Jesús no está diciendo que el que vende sus posesiones va a ir al cielo. De hecho, nos está enseñando Jesús que no hay nada que podamos hacer para ganarnos al cielo. ¿Por qué? El hombre, por su condición de pecado, está incapacitado para seguir a Jesús. Es decir, los discípulos están reconociendo: tomar nuestra cruz y seguirte es imposible. Y es verdad, es imposible. Por eso fue necesario que Jesús muriera en la cruz. Porque lo que es imposible para el hombre, amar a Dios y servir desinteresadamente, se vuelve posible cuando un hombre viene quebrado a la cruz por su pecado y reconoce la obra de Cristo. Entonces, el poder para salvar de Dios no solamente es un poder que perdona mis pecados, sino me da una vida nueva. Limpia mi corazón y me capacita para poder seguirle. Así que la salvación no solo es limpieza de pecados, es un nuevo poder para ser una nueva persona, para hacer completamente lo que Dios quiere de mí. Ahora simplemente déjame terminar con esto. ¿Qué onda entonces con las riquezas? Creo que tenemos la tendencia siempre a, de alguna manera, tratar de suavizar a Jesús. No sé si te has dado cuenta. Bueno, no quiso decir Jesús eso, pero ok. Pero lo que quiere Jesús es incomodarnos. Jesús nos enseña lo siguiente: no puedo tener mi lealtad dividida. O amaré a Dios y le serviré, o serviré a las riquezas. El asunto es que servir a las riquezas no se trata solo de algo que hacen los que son ricos. Es un problema con el que batallamos todos nosotros. Es un problema de lealtad. Lo que Jesús nos está enseñando es lo siguiente: nos está dando la perspectiva bíblica del dinero. El dinero sirve para una cosa: para que a través
de la bondad de Dios podamos ser generosos y sirvamos a los demás. Esa es la perspectiva bíblica. Trabajamos para honrar a Dios y para poder servir a otros con lo que ganamos. No es nada fácil, ¿verdad? Tener una perspectiva así. Entonces, solo para aclarar, no estoy diciendo con esto que esté mal comprarte un coche, o comprarte una televisión, o comprarte un teléfono. Es una cuestión de lealtad. El problema con el dinero, que aparte somos nosotros los que le damos el valor, es que el dinero o es un siervo útil cuando lo uso para la gloria de Dios, o es un amo cruel cuando define mi lealtad y mis relaciones, cuando define mi tiempo y mi propósito, cuando gira en torno a las riquezas. Y ese es el problema de nuestra cultura en extremo individualista, que regularmente el dinero y el trabajo se trata de nuestra felicidad. Trabajamos para nosotros, trabajamos para el placer, y no es el concepto bíblico. Si bien Dios nos permite tener cosas con el dinero. Entonces no quisiera causar ninguna confusión, solo quisiera que leyéramos un versículo y oráramos. ¿Me acompañas a 1 Timoteo, capítulo 6? Creo que Pablo nos enseña el valor verdadero del dinero también en este pasaje. Dice el verso 17 del capítulo 6. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y mira, ¿para qué es el dinero? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es una cuestión de lealtad. No significa que si eres pobre vas al cielo y si eres rico no vas al cielo. Podría ser entre comillas, usando estas palabras, en nuestros términos y nuestras categorías, podría haber una persona humilde que confía en el dinero y no en Dios. ¿Sí me explico? Las riquezas son, entonces, ¿el dinero para qué es? Para poder amar a otras personas y servir a otras personas. ¿Qué significa eso en tu vida y en mi vida? Tendrás que orar y regresar a casa y hacer inventario espiritual y preguntarle al Señor: Señor, ¿está mi lealtad y mi confianza en los objetos que compro para tener felicidad? ¿O estoy usando lo que recibo para amar a otros como tú les amas y seguirte y servirte a ti? ¿Es mi trabajo una fuente de placer personal o de honra a Dios? Considéralo. Pues oramos. Señor, gracias porque nos has enseñado a través de estos pasajes que es un discípulo. Y Señor, nos confronta con nuestro egoísmo y nos confronta con nuestros corazones egoístas, Señor. Y que siempre buscan controlar y que buscan ponerse en el primer lugar. Señor, gracias porque la salvación es imposible para el hombre, pero no es imposible para ti. Y si estamos aquí, Señor, no es por nuestro esfuerzo o las buenas cosas que hayamos hecho o las reglas que hayamos cumplido. Estamos aquí porque nos amaste y te revelaste a nuestra vida e hiciste posible lo que para nosotros era imposible. Señor, permítenos ahora vivir una vida de gratitud, donde nuestra lealtad esté puesta en ti, Señor, y donde los recursos que tenemos sirvan para amar a lo otro, Señor. Y gracias por aquellos detalles en nuestra vida que nos permites disfrutar. Pero ayúdanos a recordar que aún esos detalles los queremos utilizar para servir y bendecir a otras personas, como tú has sido bueno.
Y Señor, ayúdanos a tener un alto valor del matrimonio y de las personas que parecieran indefensas en nuestra sociedad y que otros no los consideran, pero tú les amas. Y ayúdanos a ser una comunidad orientada no en nuestro placer y en nuestros derechos, sino en servir a otros y en ayudar a otros en necesidad. Te lo pido por favor.